Esta es una producción de Grupo Noticiero del Pacífico. Fuerza Informativa Ecuestria presenta El Ladro Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Un espacio en donde tendremos los temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y con lo último de la información más relevante de la actualidad del fandom, con opiniones, temas en exclusiva y mucho más. Donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Ponte cómodo porque ya comenzamos. El lado informativo. Pues, como verán, en esta ocasión vamos a hablar completamente de un tema bastante interesante, pero a la vez para aquellas personas que son amantes de la animación para el público más adulto. Y eso lo vamos a tocar, como verán, jornada del 2 de septiembre se cumplen nada más y nada menos que los 22 años del bloque para adultos más revolucionario en la historia contemporánea. Hablamos de Adult Swim. Todos sabemos qué significa en inglés. Y bueno, este tema fue obviamente a petición personal por Critical Tradition. Y por supuesto, este es el tema que vamos a tocar esta semana. Y dice de la siguiente manera. Justamente, hablar de la historia de Adult Swim es una historia bastante curiosa y a la vez independiente de su ajeno canal hermana. Como verán, hablar de animación para adultos es más allá de obviamente de ser un género público de niños, sino también que tiene que ver que la animación es una filosofía más del montón, pero más bien tiene un concepto y una concepción que jamás había sido muy pedida, por supuesto, y esto es realmente lo que más sugiere. Por lo tanto, esta es la historia completamente de este bloque, y a la vez como un canal independiente, donde obviamente ha desatado completamente de locuras, por ejemplo, en series animadas, en animación experimental, apoyando a los artistas independientes, creando así un contenido que hacía distribuir lo mejor de la animación japonesa, así como también experimentando, también impulsando carrera a los mejores comediantes que hoy en día se encuentran haciendo talk shows u otros tipos de comedia, a pesar de que debe ser muy poco escatológico y retorcido al mismo tiempo. Y ahí conocemos su gran historia. Y hablar de esto tiene sus verdaderos orígenes. Todo comenzaría en el lejano de 1994. Sí, apenas 1994. Apenas Cartoon Network había salido del aire, pero por supuesto, también comenzaría a hablar obviamente personas que estuvieron involucradas en el proyecto. Entre ellos, Mike Lazo. Sí, antes de ser parte, obviamente de ser como vicepresidente de varios proyectos, estaba en la cadena de Turner. Sí, justamente cuando años atrás era como bastante como un supervisor más del montón, pero con el tiempo obtuvo tantos ascensos a llegar como un vicepresidente y productor y director de programación. Por lo tanto, apenas ese canal solo existía en Estados Unidos, pero para nosotros también hablaremos un poquito más a detalle más adelante. Como dijimos, la historia de obviamente de hablar de ese tipo de bloques, todo se remontaría a un personaje bastante olvidado. Y todos sabemos que hablar de Adult Swim tiene una historia bastante interesante y sobre todo una de culto. Entre ellos destacaría un rescate de varios proyectos que más bien todos es de Hanna-Barbera que en su mayoría han sido olvidados y algunos lo categorizan como series de culto, como por ejemplo Los Autos Locos, o incluso Berman, pero el más curioso que más resaltó por parte de Lazo fue el caso de nada más y nada menos que El Fantasma del Espacio. Sí, una serie de los 60s que ganó un poco de popularidad, pero con las décadas siguientes se fue abandonando poco a poco. Pero la pregunta es, ¿por qué obviamente todos han sido cancelados? Y todos conocemos que Hanna-Barbera tiene un problema bastante no solo en destruir contenidos, sino también algunas series en su casi totalidad fueron tan malas, incluso repudiables. Pero una persona rescató completamente todo el material bastante rotoscópico, hasta el motivo que crearía un proyecto
que a pesar de que no tenía tipo de dinero o alguno que otro estudio que podía hacerlo, pues el mismo Lazo, así como algunos de sus compañeros, empezaron a elaborar un concepto que podía romper los esquemas. Y una de ellas es moldeado a base de los programas de talk shows de los años 90. Y eso fue lo que nació este bloque. O más bien, al personaje icónico que más tarde se convirtió como mascota y también representante oficial. Por lo tanto, hablar de Fantasma del Espacio más tarde se convirtió no como una serie olvidada, sino también una serie que impulsaría las carreras a millones de personas alrededor del mundo. Y eso fue Fantasma del Espacio de Costa a Costa, lo cual provocaría obviamente la atención de muchos. Es como un talk show, pero también combinado con todo el anti-humor, sí, hablando de esta comedia tan bizarra y al mismo tiempo el motivo de donde surgió completamente todo tipo de rarezas que se puede atravesar completamente no solo en el espacio, sino también innovaciones en todo sentido. Como por ejemplo el tema de los músicos bastante antipáticos o productores bastante malhumorados. Pero lo destacado de estas entrevistas que hacía el fantasma son los invitados. Por supuesto, al inicio completamente según detrás de escenas, en un principio iba a haber demasiados fantasmas espaciales basados en personajes bastante con personas reales, pero bastante que para imaginarlos es como describía un superhéroe bastante amistoso cuando era antipático, no tenía carisma y por supuesto siempre se reñía cuando se trata obviamente de incomodidad. Sí, incluso lanzar rayos láser cuando obviamente decía cualquier tono bastante grosero. Sí, así es el fantasma del paciente hoy en día. Y por lo tanto, si basamos completamente de las entrevistas, ¿quién reconoce algunas entrevistas más icónicas como Hulk Hogan o uno que otro serie de los años 90? Pero así fue el fantasma del espacio poco a poco ganando la simpatía del público. Porque con los Cartoon Network está evolucionándose poco a poco para los años y finales de los 90 y principios de 2000, poco a poco está mordiendo algunos cortos segmentos y cortes bastante tan adultos y bastante tan simples que crearía más tarde el propio bloque. Y para las semanas posteriores al año 2000, comenzaron no solo a crear unos cortos, sino también comenzó a crear sus propias series salidas de su propio universo. Por lo tanto, a partir de 2000, comenzó lo que significó saliendo los proyectos más destacados hasta el día de hoy, son bien reconocidos y por supuesto que marcaron un antes y un después. Al iniciar el siglo XXI, la animación cambió por completo en panorama. Y si hablamos de animación para adultos, también se encontraba en su segunda oportunidad. Mientras que Los Simpsons estaba en la segunda, más o menos la 10ª temporada, las otras series comenzaron a desinteresar y por otro lado, MTV también ha continuado con sus éxitos, ya que para la siguiente década abandonó completamente todo concepto, incluyendo su rama de la música. Y las series animadas en las 3 canales principales se encontraban en su pleno apogeo. Por lo tanto, hablar de esa animación no se queda atrás. Nadie en la cadena televisiva. Por lo tanto, el nacimiento del bloque de Adult Swim no se dio públicamente sino en Estados Unidos hasta el 2 de septiembre de 2001. Más concretamente, una semana antes, más o menos completamente una semana antes del atentado del 9/11. Y ya sabemos cómo termina así. Porque ese es otro tema para hablar sobre lo que es la dominicana de lo que tiene que ver el Neurons. Por lo tanto, continuando así la historia, hablando así de lo que significó la animación. Aquí nacieron series como El Laboratorio Submarino 2021, películas caseras, Metapocalypse, Apatía de Fox, Ratón Esponja, así como Harry Berman Abogado, Frisky Dingo, y así como también empezaría a cultivar poco a poco. Pero no, como un dato adicional que nunca hablamos al respecto, también la misma había rescatado algunas series que tienen que ver con la Fox. Sí, antes de que Disney los comprara, fueron Padre de Familia y Futurama. Ambas han sido canceladas tanto en 2003 como en 2005. Por lo tanto, fueron shows bastante que han tenido una buena recepción con el público hace mucho tiempo, pero por la propietaria bastante tan odiada, que han sido canceladas sin ningún tipo de motivo o sin ningún tipo de requerimiento completamente por qué habían cancelado.
pero gracias a ello tuvieron su segunda vida, o más bien se reinventaron. Tanto así que la serie de Seth MacFarlane obtuvo más recepción con el público y mantuvo al aire hasta el 2021, año que fue obviamente que los compraron nuevamente y los devolvieron a sus dueños nuevos. En el caso de Futurama, también pasaría lo mismo, pero exactamente hasta años después. Actualmente, cada uno de ellas han tenido temporadas tan altas como la temporada 11 que se estrenó este año 2023, o Futurama que ya está más o menos teniendo un mejor éxito, y en el caso de Padre Familia, ya llega hasta la temporada tipo 20 o 21, durante más de 20 años, ininterrumpidamente desde 1999. Pero es otra historia para la vez. Como dijimos, ese no es lo único que llama la atención. Años atrás, antes de que el público adulto se comenzó a darse muchísimo al cariño, también podemos rescatar que también tiene que ver con Toonami. Sí, el bloque donde él transmitía la animación japonesa, también los famosos, entre comillas, animes han revolucionado completamente en todo sentido. Si hablamos en mentes como Sailor Moon o Pokémon, aquí Toonami se transmitían los mejores animes, en su mayoría del género shonen, como Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Bleach, incluso hasta los más contemporáneos como Cowboy Bebop. Sí, todos conocemos que estas series antes de emitir en otros canales, cada uno por sus motivos y por supuesto antes de la llegada del streaming, antes de la llegada del internet. Este último se encontraba en sus primeros años caminando, como si fuese una guaguita. Pero por lo tanto, la animación poco a poco revolucionó. Y si hablamos obviamente de ideas tan retorcidas, tan vulgares y por supuesto que revolucionó completamente, sería en otros lados del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Si hablamos de Latinoamérica, en Adult Swim tiene bastante una historia casi similar, pero con diferencias bastante ocultas, como por ejemplo en el caso de Biografía Toon, o incluso en mayoría de los casos hay unos cortos e incluso show de Aqua, con un toque más de doble sentido, con un humor un poco más negro y por supuesto con un mood bastante anticlimático. Bueno, acabo de inventar algunas palabras. Pero lo que no se dio también oficialmente sino hasta octubre de 2005, aquel día donde Toonami estaría solo 4 días y dicho bloque solo estaría 3, emitiendo únicamente desde 2005 hasta 2008. Así como también ha ido de canal en canal, pero pasó sin pena ni gloria. Eso mismo pasa con Toonami, que la más voladera hasta el 2007, año que fue cancelada. Pero ¿qué está pasando en Estados Unidos mientras obviamente se encontraba en su mejor apogeo? Pues todo estaba de maravilla, pero gracias a la crisis y polémica en lo ocurrido en Boston del año 2007, sí, una censura provocó obviamente que una broma bastante algo inocente cuando en realidad todos sabemos que los estadounidenses son tan paranoicos todos después de los ocurridos de los Palmares en el atentado del 9/11, pero eso no es cierto. Cosa que la realidad es diferente. Mientras que Afroamérica tiene que lidiar con fuertes sensores y quitando todo lo que tiene que ver con la animación un poco más vulgar y un poco más obsceno, poco a poco los Estados Unidos todo es diferente en cuanto a su realidad. Mientras realmente estrenaban buenas series que poco a poco ganaban la simpatía de muchos. Y por supuesto, no llegarían los live actions y comediantes tan emblemáticos sino hasta tiempo más tarde. Pero si hablamos de controversia, es la primera que causó muchas pesadillas y a la vez quejas por parte del gobierno. Y una de ellas son las bromas de los Naughty Bots. Esos tipos de luces de pantallas LED que se instaló en todos los lugares de Boston a tal grado que tanto los que se instalaron como también el CEO de Cartoon Network tuvieron que explicarles completamente todas las razones. Al final de cuentas, los dos pagaron una fianza de más de $500,000 para que eviten obviamente las demandas. Esto provocó lo que significó la caída del bloque como también la caída del canal mismo, al tal motivo que empezó lo que significó una fuerte reestructuración. Algo que quiere decir, un dato curioso adicional, que también nunca hablamos al respecto, es el tema de las bromas, pero cosa eso vamos a hablar más adelante sobre las bromas. Si hablamos realmente de lo ocurrido después del 2007, los live actions, más concretamente series que obviamente que también causó no pesadillas sino también una comedia bastante antipática, se convertía también un símbolo de todo sentido. Y todo encabezó
fue gracias a esa llamada Children's Hospital. Sí, hospital, pero lo más curioso de todo esto fue gracias a dos comediantes, Tim Ferriss y por supuesto Eric, que no me puedo conocer su apellido. Ambos revolucionaron no solo el contenido, sino también la revolución de los comediantes, ya que la mayoría, a pesar de que antes de ser cancelados o fundados, ellos han revolucionado el tipo de comedia llamado el contenido de pesadillas. Tanto así que han tenido dos shows propios y tuvieron una cosa que obviamente tenían que decirnos. Tanto Tim como Eric, ambos han sido apadrinados por el propio Mike Lasso, que más tarde se dio a conocer que este show obtuvo éxito, incluso superando las expectativas. Incluso, antes de continuar un poquito más, hay otras series que también no se lo mencionan, pero también haré un poquito de cuenta, como por ejemplo Pollo Robot. También estuvo Morat Oden, que es una serie que es bastante parecida a una parodia que tiene que ver con sermones y con la región cristiana. Así como también apareció otras joyas como Super J, o incluso Carlos Calamareños. También sumaría Perfect Fit Forever y otras series que son pertenecientes a otras partes como América Latina, como Bob Madaret, o incluso varios de los casos como Los Uploads o Mission Kids de la Warner. Así como tal, cada región tiene su propia esencia y su forma de contar historias. Incluso los mejores comediantes también llegarían. Incluso hay una cosa que me mete más caracterizada. Todo esto cambiaría con la era digital años después. Exactamente en la década de 2010, todo cambiaría de golpe. Uno de esos programas que dio inicio a la animación experimental, incluyendo jugando psicológicamente con el público, llamado Of the Year. Y si hablamos de Of the Year, es uno de los programas más conocidos debido por su extrañeza, cómo se le contó una historia, cómo la animación ha tenido mucha influencia y sobre todo, muchos artistas estaban detrás de todo. Y por supuesto, Of the Year es más que ser un capítulo que tenga que ver con temáticas, tiene que ver con animación experimental y esta vez, como dijimos, aparecieron grandes artistas, incluyendo mayoría de carácter independiente, que han sumado completamente. Incluso salida de YouTube, salida de Revenant o incluso de la extinta Newgrounds. Bueno, tanto es donde conocemos las series que obviamente ganaron simpatía, incluyendo artistas que nacieron gracias al internet, como por ejemplo Victoria Vincent o Jack Stauner. Sí, ya saben de ese meme bastante clásico. Gracias al experimento de los VHS corruptos, puedo decir que Of the Year no es la única cosa que cambió el juego, sino también el panorama mismo. Así como también empecé ya más tarde, a partir de 2012, nos hicieron realmente cosas bastante interesantes, como también llegaron series nuevas, incluyendo especialistas que pasaría a la historia, como el caso de Eric Andre y su show, que obviamente han tenido sin fin no solo de bromas, sino también segmentos, lidiando con Harriman más de una ocasión, incluso revolucionando cosas. Lo mejor de los casos también fue el regreso de Toonami, debido a la broma de 2012, que al inicio era 3 años soportado The Room. Originalmente iba planeando, el 2012 va a ser la cuarta vez que hacía The Room, pero no, optaron por regresar el Rocky y emitiendo 6 bastante del género shonen. Aparte de aquí, exactamente, en ese año de 2012 hasta la actualidad, sí, ya más de 10 años continuo en el Rocky de Toonami en Estados Unidos, no solo lleno obviamente los regresos de los clásicos, sino también implementando veces al acuerdo con Crunchyroll que hoy en día se estableció. Tuvimos que ver precisamente series que incluso revolucionarían las cosas en la actualidad. Actualmente se emiten más popularmente, como el caso de Bleach, Samurai Jack, así como también algunas entregas actuales como quienes lo lleva a Tepeos Titanes, Hunter x Hunter, Dragon Ball Super y Naruto Shippuden respectivamente. Por lo tanto, han ganado demasiados corazones de muchos fanáticos. Y creo que si no me equivoco, en la época post-pandemia originalmente iba a tener perritos animados, incluido colaborándolos con el bloque, cosa que ha habido estrenados solamente 2 de ellos hasta el momento. Pero como todos sabemos, si existía Eric Andre como la sucesora espiritual, pues la pregunta realmente es, ¿quién era la cabeza sucesora en la animación de Adult Swim en la actualidad? Y todos conocemos, ya saben quién es. Sí, hablamos de Rick y Morty, que ellos mismos desde 2013 generaron completamente todo el sentido. A partir de aquel año 2013, ellos han revolucionado el contenido, así como también
la nueva era digital para animación de adultos en la actualidad. Sí, hay un dato que realmente nunca hablamos de eso, pero el padre de Rick y Morty es amado por muchos, pero también es odiado por otros. Como aquellas pequeñas controversias como lo que hacían azúcar claro, o incluso en varios casos tienen todos los McDonald's alrededor de todo el país, solo por una mandilla salsa que promocionaban para la serie. Algo que muchos fanáticos irritaba, lanzaban papas fritas a los clientes, entre otras cosas bastante muy aberrantes. Pero no solo esto, aparte de que Rick y Morty fue quien cambió el juego, también apareció euforias como Machu Picchu, TG Fantasia, así como también trajeron otros shows no tan convencionales como el caso de los misterios de Mike Tyson, incluso hasta los más recientes, como Joe Pera, Dreamcore AR, así como también shows de falsos informaciones, Final Space, Primal, Smile Grains, Unicorn, Warriors Etimian. También se sumaría también otros shows, como son Not Square, Chain Life, así como también algunos shows sindicalizados también de otras partes, como Isla de Drama, incluso recientemente el caso de Warner, Mis Aventuras con Superman. Así como también se sumaría una de las series de propiedad de Bonaventura, el mismo quien crearía la serie spin-off de la misma, Fiona y Kate, que se estrenaría recientemente. Por lo tanto, a la de Adult Swim es una historia bastante hermosa, con una animación bastante única que puede desarrollar contra los estándares de la televisión hoy actualmente. Sé que muchos han intentado hacerlo con una conmotion que ha marcado toda una generación, o incluso Animats, pero hay muchos canales de adultos que intentaron replicar esta fórmula. Drásticamente, cada región ha tenido éxito y a otros han caído incluso abandonados por los videos de los fanáticos. Mucha gente quiere ver cada noche, cada madrugada, cada semana y por supuesto los shows que tanto esperaban. Sin embargo, esto no se quedó así, porque la historia de Adult Swim como Toonami han tenido como altas y bajas, así como también tuvieron pecados que han sufrido por parte de los ejecutivos. Pero eso no se quedó así. Para recientes años, sobre todo este 2023, la gente volvió a emocionarse más que nunca como antes. Y muchos especulan que este año se dice que Adult Swim para la región latinoamericana, sí, en nuestro continente, en nuestra región, se dice que va a lanzar su canal televisivo, cosa que realmente hay demasiado hype para ver no solo las series estrenadas recientemente, sino traerán algunos clásicos como también aquellos que quedó inconclusos en el doblaje al español latino. Muchas series y no solo las animadas, también los live actions como el show de Eric Andre o Teen Eric, incluso varios de los casos de Black Jesus. Sé que es muy polémico, pero realmente nos da completamente igual de verlo. Y eso no es todo, también traerá animes de Toonami. Incluso van a volver a firmar otro convenio con Crunchyroll y exactamente tendrá más animes que nunca. Hasta el día de hoy, hasta la fecha de la publicación, las expectativas son tan altas e incluso se especula que Quintana podría ser sustituto para finales de octubre. Pero esperemos completamente de cómo será la reacción del público y obteniendo no solo una aceptación bastante grande que han tenido esos primeros años o varios intentos, sino también demostrar que la animación no es para niños ni para grandes, es para todo en general. Pero lo que más importa es contar la historia, contar la narrativa, cómo fumar completamente lo que son los artistas y hablar de estas tintes independientes y no de carácter comercial, como ciertos artistas del género urbano, los convenios que hoy en día sigue siendo, sino independientes por su propia cuenta. También la animación también obviamente aparecía artistas de diferentes partes, incluso si hay latinoamericanos que quieren impulsar a Adult Swim, también pueden participar, incluso dependiendo de qué historia nos van a traer. Pero este es bastante curioso, que todos sabemos que este canal es lo que marcó a toda una época. Y ahora sí, antes de concluir, vamos directamente con las bromas. Sí, olviden decir que las bromas también ha sido parte fundamental. Desde 2004 en Estados Unidos ya había demasiadas bromas, desde las más simples hasta las más raras, incluso olvidadas por el público. Como en 2004 la broma 2 bigotes,
Fue incluso la broma de 2008 donde más proyectaban muchas, pero muchas series. Pero soportando de Yahoo, la peor película independiente de todos los tiempos, 3 años seguidos. O la broma de Toonami, que todos ya sabemos cómo es tratar de ese bloque en el lejano 2012, o los gatitos en 2013. Sin embargo, las bromas más icónicas, que incluso en tiempos más actuales, en tiempos más recientes, son las más importantes, como en 2021, donde obviamente hacían parodia hacia Cartoonito con su bloque preescolar, o incluso la serie independiente de Kunto, o al menos en corto, según se especula, es nada más de Arreglos que Pimi. Sí, esa misma que revolucionó en estos tiempos actuales, gracias a su broma bastantemente del año 2022, ganó no solo un fandom, sino también muchos esperan que va a ver su propia serie, cosa que eso lo vamos a ver próximamente. Y por cierto, según lo investigado de la broma de reciente año 2023, la única broma que tiene a vos de este año es que las inteligencias artificiales tomar el control, así como también utilizado el control moto en vez de hacer adelantar, también retroceder, lo cual en vez de obviamente avanzar con total animal, solo avanza y retrocede cualquier programa, sin ningún tipo de remordimiento, y los fans quedan confusos. Al parecer no sabemos qué broma nos traerá para el año 2024, y ustedes tienen que saberlo en los comentarios. De aquí les dejo unas preguntas bastante ya conformes, y son de la siguiente manera. El primero, ¿tendrá expectativas sobre la llegada de Adult Swim a la selección como canal independiente? Esta sería nuestra primera pregunta. La otra es, las expectativas podrán traer shows clásicos como también shows nuevos y por supuesto, ¿tendrán el mismo seguimiento que Latinoamérica, incluyendo las bromas de los inocentes? Algún día obviamente tendrán más variedad de contenidos, así como van también a apoyar a los estudios independientes. ¿Cree que tendrá una nueva era digital y que la televisión local y desde admiten sus errores? Y mayor de los casos, la quinta y la más importante de todas. ¿Crees que realmente que la animación para adultos y la animación para niñas son diferentes en cuanto a conceptos y describiendo tanto tu punto de vista? Escribos aquí todas esas preguntas aquí en los comentarios y nosotros los leemos. Y para concluir el tema de la semana, espero que hayan disfrutado completamente y por supuesto, antes que nada, nuestra conclusión de lo que tiene que ver en estos 22 años de este irreverente canal, lo que o lo que sea. Adult Swim es nuestra infancia, pero de otra época o de otra edad bastante diferente. Demostrándole cómo ellos rompen completamente esta filosofía, este tipo de esquemas, este tipo de estándares, que hoy en día ha sido totalmente molesto para muchos, pero también ha marcado series que han revivido y otras han sido consagradas por su propia cuenta. No cabe duda que esta programación especial, que antes era bastante con un bajo presupuesto, ahora con alto presupuesto que han dado demasiado dinero, ahora ya tienen demasiadas oportunidades. Colaborado con otros proyectistas, habrá impulso de carreras a muchos y a otros. Podrán tener más ganancias, pero también podrá revolucionar lo digital. Por lo tanto, las series también te ayudarán completamente en todo sentido a hacer animación un poco más ortodoxa que puede llegar. Pero por supuesto, lo más importante es ganar completamente el amor de todo un fanático promedio que tanto se esperen, mejor dicho, desvelan todas las noches y todas las madrugadas a ver una animación más fuerte. Y por supuesto, como dato adicional para concluir aún más, que también están reviviendo a animación clásica de los 90s y 2000s como Billy Mandy, Dexter, incluso algunos más clásicos como La Vaca y Pollito, y hasta ahora también se sumarían otros poquitos más poco modernos y ortodoxos de la década no solo de los 2000s, también de los 2010. Ahora las tardes y noches ya son más acostumbradas a Adult Swim, más que ser un canal para adultos, se convierte en animación 100% garantizada, libre de censura y libre de cualquier detractor. A pesar de que esos años ya han bien cometido errores y todas las 4 veces han estado en luz, eso no quiere decir que no quieren que las se ven parados, sino también demostrar que obviamente que la gente no les importa un comino, sino demostrar lo que es criticar socialmente a todo alrededor. Expresando con una animación rara y experimental y bizarra que puede dar, no también los motivos que llegaron así el panorama que nosotros, el pan de cada día, son ustedes y les damos
Gracias. Gracias, Adult Swing.